Tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar la charla de durabilidad diferida en transacciones y mejoras en la gestión de bloqueos para tareas administrativas en SQL Server 2014. SQL Pass ofrece estas charlas de manera gratuita para todos los asistentes en Latinoamérica que quieran participar, de Latinoamérica y de habla hispana. Este evento está organizado por Pass, varias personas y trabajan en este evento para que todos podamos aprovecharlo lo mejor posible. Este evento es gracias a los patrocinios que tenemos para podernos comunicar con ustedes. Necesitamos ciertos recursos y tenemos patrocinadores que nos ayuden con estos recursos para poder hacer estas presentaciones hacia ustedes. También nosotros ofrecemos otros tipos de eventos presenciales. SQL Pass alrededor del mundo ofrece diferentes eventos en donde pueden conocer a las personas con las que están hablando hoy en día presencialmente. Entonces, dependiendo de qué ciudad están, pueden revisar la página de sqlpass.com y ahí encuentran los diferentes SQL Saturdays, que son los eventos que tenemos en diferentes ciudades, las fechas y las diferentes sesiones en las cuales pueden participar. Entonces, en este caso, vamos a empezar a hablar con el señor Eladio Rincón, que es un MVP desde el 2002. Ya tiene bastante experiencia en el tema de base de datos relacionales. Trabaja en SolidQ España para proyectos con SolidQ en diferentes clientes en todo el mundo. Aparte de eso, pues trabaja y muestra y se presenta en diferentes eventos de Microsoft, de Pass, de montones de grupos de usuarios con los cuales comparte conocimiento con todos ustedes de temas técnicos en su blog, que aparece en la presentación de 24 horas, aparece la dirección para hablar de temas de Big Data, de DBAs, etc. Entonces, hoy nos va a presentar esta información muy importante para todos, con los cuales nosotros vamos a aprender un poquito más de transacciones diferidas. Eladio, procede, por favor. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y buenos días, dependiendo del área geográfica en el que estén cada uno de ustedes. El objetivo que me he marcado para la presentación es que todos los asistentes conozcan estas funcionalidades de SQL Server que no son tan conocidas desde el punto de vista de marketing. Entonces, en primer lugar, bueno, agradecimiento a todos los patrocinadores, como ha comentado Freddy, Pluralsight, GreenSQL y SQL Sentry. Un poco recordaros cuáles son los tipos de eventos que organiza PAS en la TAM, en este caso los SQL Saturdays. Pues próximamente habrá uno en Lima el 6 de diciembre, en El Salvador el 24 de enero, en Costa Rica el 18 de abril y en Puerto Rico el 9 de mayo. Si queréis ver cuáles son las sesiones y cuáles son los ponentes que van a asistir a cada sesión, pues ahí tenéis una lista de las URLs, accedéis a las URLs y veis cuáles son las presentaciones que quizás os interesen cerca de vuestra ubicación geográfica. Como ha comentado Freddy, el esfuerzo de este evento es fundamentalmente gracias al grupo de PAS Spanish Virtual Chapter, que gracias a ellos se mueve todo esto y bueno, al margen de organizar todos los ponentes y sesiones, pues el trabajo que están realizando es enorme. Si respecto a asistencia técnica, si necesitáis, por ejemplo, algún tipo de pregunta, el objetivo de la sesión es vamos a hacer presentación de las características y agradeceríamos que si tenéis preguntas durante las sesiones, pues en el interfaz de GoToWebinar tenéis la posibilidad de realizar preguntas. Entonces, preguntas que tengáis en mente las escribís dentro de esa cajita. Freddy se encargará de recoger las preguntas para luego al final de la sesión vamos a dejar un tiempo entre 10 y 15 minutos, tiempo que nos dé, para intentar resolver al máximo número de preguntas posibles. Otro tipo de facilidad, por ejemplo, si queréis hacer zoom de la pantalla y no veis bien el formato en el que se está presentando, pues tenéis posibilidad de hacer zoom sobre la pantalla. Respecto a mí, bueno, mi nombre es Eladio, trabajo en SolidQ desde casi 12, 15 años, diría yo, un montón de tiempo.
Soy responsable del departamento de base de datos relacionales y bueno, una de las prácticamente el foco importante del departamento que yo dirijo es la solución de arquitecturas 24/7 en clientes alrededor del mundo. Entonces, bajo esta premisa, tenemos clientes que requieren que la pérdida de datos de su sistema sea lo más cercano a cero, requieren que el tiempo de respuesta a sus aplicaciones sea muy rápido. Entonces, en esta línea ofrecemos nosotros servicios orientados a cumplir esas necesidades del cliente. ¿Vale? Ahí tenéis la URL de la compañía, mi perfil de LinkedIn y si tenéis alguna necesidad al margen de la sesión, pues podéis contactar por mí vía LinkedIn, vía el email que he puesto anteriormente, que estaré más que encantado de atenderos. Bueno, antes de empezar la presentación, me gustaría agradecer al equipo de PAS la posibilidad que me da de realizar esta presentación. Soy consciente que hay muchos ponentes que desean realizar presentaciones y de aquí de forma pública agradezco a PAS que me han elegido para poder explicar estos pequeños conceptos durante la presentación. Lo que vamos a ver van a ser dos puntos muy específicos. Uno, novedades en SQL 2014 respecto a un método para aliviar un poco la carga de entrada-salida que tienen las transacciones en tu sistema transaccional. Y luego el segundo punto será nuevas operaciones online, entre las que vamos a hablar cuestiones relacionadas con prioridad de bloqueos y reconstrucción de índices online. En la segunda parte, como el tiempo es un poquito limitado, voy a hacer solamente una demostración para que veáis el conjunto de la parte de bloqueos y la parte de reconstrucción de particiones. ¿Vale? ¿Por qué me interesa este tema? Porque, como vosotros sabréis, cuando se lanzan productos al mercado, en este caso en el lanzamiento de SQL 2014, pues se hablan mucho de novedades de Always On, se hablan mucho de novedades de índices columnares, se hablan muchas novedades que sí son muy interesantes de cara a la visibilidad que te puede tener de cara a los potenciales usuarios, pero hay algunas novedades que no están muy bien comercializadas que, desde mi punto de vista, te pueden ayudar a salvarte el día en escenarios concretos, ¿no? Por ejemplo, si estás en un cliente en el que detectas que tiene cuellos de botella a la hora de escribir al registro de transacciones, pues existe una funcionalidad, como vamos a ver ahora, que te ayuda a aliviar ese tipo de problemáticas que puedas tener, ¿vale? Son cuestiones puntuales que te pueden ayudar a este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como sabéis, en SQL Server tenemos las transacciones que hemos tenido toda la vida, en el que para garantizar el acid test, que es aislamiento, consistencia, durabilidad y persistencia, para garantizar el acid test, que forma parte del estándar SQL y tal, pues lo que hacías en SQL cuando escribes una transacción, pues para garantizar el acid, lo que tienes que garantizar es que ese dato está escrito, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú haces una transacción que modifica un registro, la aplicación cliente no recibirá commit hasta que ese dato esté escrito en el disco, ¿vale? El concepto de durable, ¿vale? Hasta que no esté escrito en el disco, ese dato no se confirma aplicación cliente, ¿vale? Como sabéis, en el mercado hay otro tipo de gestores de base de datos, recordad el teorema de CAP, en el que puedes tener escenarios en el que una base de datos puede, de alguna forma, no garantizar la consistencia del dato escrito, ¿vale? Son bases de datos, por ejemplo, como MongoDB, por ejemplo, ¿vale? Te garantizan que esté escrito, pero eventualmente el dato se escribirá, lo cual no garantiza de que en caso de caída, en caso de fallo, pues ese dato esté persistente, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, bueno, como sabéis, SQL Server tiene que adaptarse a los tiempos y, bueno, ha habido demandas y peticiones por parte de los usuarios, la comunidad y los clientes en la línea de poder ofrecer algo que sea un poco a medio camino entre garantizar la transaccionalidad y permitir que el dato se escriba de una forma un poco asíncrona, ¿vale? Aquí es donde aparece el concepto de transacciones diferidas, en el que SQL Server confirma la transacción a la aplicación cliente y eventualmente ese dato estará escrito, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que potencialmente puedes tener un escenario de
de pérdida de datos. ¿Vale? Voy a explicar en qué consiste ese escenario de pérdida de datos para que no nos asustemos. ¿Vale? Es un escenario muy, muy concreto para que lo entendáis. ¿Vale? Entonces, como sabéis, pues las transacciones tradicionales te garantizan que transacción confirmada, transacción que no tiene pérdida de datos. ¿Vale? Tienes un registro de transacciones, que es lo que sería la bitácora, el log, que se va encargando de que esas operaciones estén registradas ahí. ¿Vale? ¿Qué sucede en caso de caída de servicio, por ejemplo, en caso de failover? Pues lo que sucede es que el servicio se mueve a la otra instancia de SQL en el escenario de un clúster y como el dato está escrito en el archivo de transacciones, pues se recupera ese dato desde ahí. ¿Vale? Con la posibilidad de utilizar transacciones diferidas, lo que puede suceder es que puedas perder datos, ¿vale? Pero bajo escenarios concretos, ¿vale? Es decir, si tú estás haciendo una transacción que has confirmado y de repente el servidor se apaga, ¿vale? Y ese dato no está escrito en disco, pues puede suceder que hayas perdido ese dato, ¿vale? Eso es, por definición, puedes asumir esa pérdida de datos, ¿vale? Sin embargo, donde quiero quitaros el miedo es que es un escenario controlado, es decir, Microsoft nos proporciona una serie de procedimientos almacenados para decir, imagínate que quieres aplicar un service pack y quieres hacer un reinicio controlado del servidor. En ese escenario lo que sucede es, tú tienes un procedimiento almacenado en el que tú dices que ese dato se va a persistir a disco, ¿vale? Entonces una vez persistido el dato en disco es cuando ya puedes hacer el balanceo, ¿vale? Pérdida de datos, 0. ¿Vale? Entonces fijaros que en la parte izquierda de la diapositiva, como en los escenarios de transacciones en los que tienes un sistema entrada-salida que quizá no esté dimensionado acorde a las necesidades transaccionales de tu sistema, pues puede suceder un escenario en el que el propio archivo de transacciones, el propio volumen donde estén guardados los datos, pues puedan ser un cuello de botella. ¿Vale? Entonces, si estás en un cliente en el que de forma inmediata detectas que es un problema del cliente, pues hombre, quizás es una buena solución considerar el uso de transacciones diferidas, ¿vale? O sea, desde ese punto de vista abre puertas a, bueno, si tú puedes de alguna forma garantizar que ese rendimiento va a ser mejorado con este tipo de transacciones, pues puede ser una consideración más interesante para solucionar los potenciales problemas que haya. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que... algunas consideraciones sobre las transacciones diferidas? Primero, el hecho de que las transacciones diferidas aparezcan como una novedad posible a utilizar dentro de SQL 2014, el motivo de diseño por parte de Microsoft es que no tengas que hacer ningún cambio en la aplicación. ¿Vale? ¿Por qué se diseña de esta forma? Pues obviamente porque Microsoft pretende que los usuarios adopten pues, las funcionalidades dependiendo de la necesidad que tengan en cada momento. ¿Vale? Entonces, independientemente de que el dato esté escrito o no escrito en el archivo de transacciones, el dato modificado es visible para las aplicaciones. Es decir, recordad que cuando escribes datos en el archivo de transacciones, lo que sucede primero es que se modifica en memoria y una vez modificado en memoria es cuando se escribe a disco. Entonces, usuarios que necesiten leer dato que está modificado, al no estar persistente en disco, lo puede leer perfectamente en memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué proporciona esto? Pues como el dato ya está modificado, aunque puede ser que potencialmente no sea persistente, pues te permite tener un mayor número de peticiones por el simple hecho de que el registro de transacciones se sienta más aliviada. ¿Vale? Escenarios de utilidad de las transacciones diferidas, pues evidentemente no es una solución para todo. ¿Vale? Es una solución para escenarios en los que tengas que estar haciendo múltiples cargas masivas, por ejemplo, escenarios en los que el archivo de transacciones sea un cuello de botella. Por ejemplo, tú tienes una tienda online en la que estás registrando transacciones de forma continua. O tienes una tienda online en la que estás registrando visitas de los usuarios de forma continua y quieres tener un grado de auditoría muy, muy detallado. Pues esos escenarios son muy interesantes para considerar utilizar esta tecnología. ¿Vale? Siempre y cuando se pueda asumir el escenario de que qué sucede en el caso de que tenga un failover. ¿Vale? Es decir, en ningún momento vas a tener pérdida de datos. ¿Vale?
Tendrás pérdida de datos en caso de que hayas tenido una caída del sistema o failover del sistema de forma no controlada. ¿Vale? Ese es el matiz que debéis considerar, por eso está puesto aquí en mayúsculas. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se escribe a disco? Pues lo hemos comentado. Hemos comentado que según se está generando la información de la transacción, lo que SQL Server hace es difiere esa escritura al disco de una forma un poco más tranquila. Es decir, en lugar de tener que, imagínate que tienes una transacción grande que realiza 150.000 inserciones, en lugar de registrar cada una de esas 150.000 una a una, lo que hace SQL Server lo va a registrar en un grupo más grande. Es decir, en lugar de una a una tenerla registrada, lo va a registrar de una forma un poco más aliviada para el archivo de transacciones. ¿Vale? Os he comentado anteriormente que existe un procedimiento almacenado para forzar a que esos datos se muevan al archivo de transacciones. Entonces, como podéis ver, el procedimiento almacenado SP-FluxLog lo que hace es el dato que tiene en memoria que no está persistente en disco, lo vuelca a disco. ¿Vale? Esto es muy interesante para escenarios en los que tengas que hacer parada controlada. Por ejemplo, vas a hacer un cambio en la aplicación y requiere que se mueva el servicio de un servidor a otro, por ejemplo. Pues en este escenario, pues lo normal muchas veces sucede es que desconectas a los usuarios, hace la operación y haces failover, por ejemplo. Pues en este escenario lo que haríamos sería desconectar a usuarios para que no sigan haciendo operaciones, ejecutaríamos el procedimiento almacenado SP-FluxLog y a continuación haríamos el failover. En ese escenario no tendríamos ninguna pérdida de datos, ¿vale? Porque estamos hablando de un escenario que sería un escenario controlado, ¿vale? Vamos a ver cómo se configura y qué novedades en el lenguaje tenemos para utilizar esta funcionalidad. Entonces, la primera que tenemos es que a nivel de base de datos debemos decir si la durabilidad diferida está habilitada, permitida o deshabilitada o forzada. ¿Vale? Entonces podemos decir deshabilitada quiere decir que no se va a utilizar, permitida vas a realizar que cuando hagas un commit de una transacción, en el commit indique si es durable o no es durable, y forzada quiere decir que todas las transacciones que registre tu aplicación, todas sean de durabilidad retrasada, delayed, ¿vale? Entonces, bajo este escenario, fijaros si, por ejemplo, tenéis, volvamos al caso anterior de un sitio web, ¿vale? Un sitio web en el que tienes una parte que se dedica a auditoría de las visitas y otra parte que se dedica a transacciones, por ejemplo, las transacciones de, por ejemplo, un cliente como Amazon, por ejemplo, ¿no? Que está registrando ventas de continuo. Yo como Amazon no implementaría transacciones diferidas para el registro de pedidos, por ejemplo. Sin embargo, si tengo una funcionalidad que lo que me está haciendo es auditoría de visitas, por ejemplo, para eso sí lo consideraría, porque es dato que, si bien debería ser transaccional, puedo de alguna forma relajar esa necesidad de que esté persistente en cada transacción. Entonces, en ese escenario, en el escenario de Amazon, utilizaríamos el del medio, que sería permitido, y en las transacciones de negocio las dejaríamos tal cual están, y las transacciones de auditoría las decoraríamos con la línea inferior que veis abajo, que sería with delayed durability on. ¿Vale? Entonces ya tenemos por un lado uno y por otro lado otro. ¿Vale? El caso de ir a durabilidad forzada, bueno, es algo que tenéis que evaluar. Por ejemplo, si en el caso volviendo al caso de Amazon, por ejemplo, si la auditoría la tiene metida en otra base de datos distinta, por ejemplo, pues podría decir la base de datos de auditoría, sin hacer ni un simple cambio en el código de la aplicación, la base de datos de auditoría forzaría a que fuera durabilidad retrasada, ¿vale? Entonces, ¿qué combinaciones hay? Pues bueno, evidentemente en función de si ponemos durabilidad habilitada o no, pues podemos hacer que todas las transacciones sean tradicionales, que sería en el gráfico el punto arriba en el medio. Podríamos decir que
Si está habilitado y lo teníamos habilitado, pues funcionaría de forma tradicional, es decir, siempre que está disable, pues no hay ninguna opción. Sin embargo, si lo tenemos permitido, pues estaríamos, en el caso de Amazon, por ejemplo, en el formato tradicional, que lo dejarías deshabilitado en las transacciones, y en el caso de la auditoría, que lo tendrías en la parte de abajo, ¿vale? Y luego en el lado derecho de la diapositiva, que sería forzado, pues como hemos dicho, las transacciones tradicionales, las que no tienen nada en el commit, las que están de forma típica, pues esas funcionarían de la misma forma que de la misma forma de forma diferida, ¿vale? Porque explícitamente a nivel de configuración de base de datos estamos indicando que queremos que funcione de esa forma. Vale, pues vista la teoría y cómo funciona el lenguaje, vamos a ver un ejemplo para que entendáis en qué consiste esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, voy a comprobar que realmente se ve Management Studio. Vista la audiencia, efectivamente, la audiencia está viendo esto, ¿vale? Entonces, en mi caso lo que voy a hacer es utilizar los scripts de un compañero mío de Soli que se llama Gianluca, y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos, en este caso la base de datos se llama test, ¿vale? La base de datos test, lo que vamos a tener es un archivo de datos con un tamaño concreto de 100 megas y un archivo de log con un tamaño de 50 megas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer sobre esta base de datos es, bueno, en primer lugar la voy a dejar en modo recuperación completo. Voy a crear una tabla que sería, por ejemplo, visitas web, ¿vale? En la que su esquema es bastante sencillo, en el que tengo cuál es la sesión, cuál es el login, cuál es el login anterior, en el que voy a registrar pues cuál es el tiempo en el que estuvo el tiempo en el que estuvo registrado, pues también establezco cuál es su primary key, ¿vale? Y lo que me voy a asegurar en primer lugar es que está deshabilitada la durabilidad del IED, ¿vale? Me aseguro que está deshabilitado, ¿vale? Y en este caso lo que voy a hacer es voy a hacer una inserción que tiene un begin transaction y un commit transaction, que sería pues insertar un registro, es decir, esta persona visita la web, esta persona visita la web, esta persona visita la web. Y esto lo voy a ejecutar 10.000 veces, ¿vale? Esto es probablemente si ya lo conocéis, esto es un comando que no está muy documentado, pero con este 10.000 lo que le indicamos es que el texto que está marcado, que se ejecute 10.000 veces, ¿vale? Entonces, si ejecuto esta operación, lo normal sería que tardaría en torno a 8 o 10 segundos, porque lo he probado anteriormente, en este caso ha tardado 5 segundos, ¿vale? Entonces la operación, en este caso, la operación ha tardado 5 segundos, vamos a compararlo. ¿Cómo funcionaría si tuviéramos habilitada la durabilidad de las transacciones, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí lo que hemos realizado es, marcamos la transacción y le decimos que la durabilidad sea delay durability lo habilitamos, ¿vale? Ejecutamos de nuevo las 10.000 operaciones. Y en este caso pues hemos bajado de los 5 segundos que teníamos anteriormente a apenas 2 segundos, ¿vale? En este caso la diferencia es la mitad, es algo menos de la mitad, lo cual, bueno, es algo apreciable, ¿vale? Debo indicaros que en la máquina desde la que estoy haciendo las demostraciones es una máquina con discos SSD, lo cual quiere decir que es muy eficiente de cara a operaciones de operaciones múltiples operaciones de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, si tuviera un disco más lento, pues la diferencia sería mayor, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto duraría si el comando deshabilitando esa operación. Vamos a verlo de nuevo. En este caso lo tenemos habilitado, pero estamos diciendo que no lo queremos durable. En este caso, fijaros que estamos también en los 4 o 5 segundos que habíamos tardado anteriormente. Es decir, hemos pasado de 4 o 5 segundos a 2 segundos para la inserción de 10.000 registros, ¿vale? El otro comando que os he dicho que sería flushlog, sería coger lo que queda pendiente que no ha escrito, que lo vuelque a disco, ¿vale? En este caso, pues bueno, en este caso lo ejecuto, pero en este caso, como no tiene transacciones pendientes, pues el efecto no es notable, ¿vale? Ahora,
a nivel de actividad entrada-salida, lo que quiero mostraros es lo siguiente. Hay una vista de sistema que se llama DMIO Virtual File Stats, que lo que te especifica es, en este caso, lo que yo me voy a quedar es con el número de escrituras y los bytes escritos en las operaciones. Entonces, lo que te muestra esta DMV, si en la audiencia estáis muchos administradores de base de datos, esta es una de las DMVs más importantes que existen en SQL Server de cara a conocer la actividad de entrada-salida que suceden en cada uno de los archivos de la base de datos, ¿vale? Para que veáis que lo que muestra esta DMV, fijaros que aquí lo que me está diciendo es que tengo una base de datos que se llama testdd, que es la que he utilizado de ejemplo, en la que tengo un archivo 1 y un archivo 2. El archivo 1 es el archivo de datos, el archivo 2 es el archivo de transacciones, en el que se han registrado 45 lecturas, se han registrado 74 escrituras en el archivo de datos y en el archivo de log se han registrado 24 lecturas y 20.000 escrituras, ¿vale? Esto lo que te proporciona es un snapshot al estado actual, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro trabajo de consultoría, nosotros en SolidQ, una de las cosas que utilizamos es esta DMV en la que realizamos capturas a diferentes intervalos de tiempo, ¿vale? Entonces, realizando capturas, aquí lo único que necesitas es añadir una columna aquí a la izquierda en el que coges un getDate, por ejemplo. Entonces, realizando capturas de forma periódica, puedes conocer la distribución de las operaciones de entrada-salida contra cada uno de los archivos de tu base de datos, ¿vale? Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque, bueno, en primer lugar, porque lo consideraba importante de cara a lo que quiero demostrar ahora, y lo que voy a hacer es, voy a realizar una captura inicial, voy a poner la instancia, la conexión a esperar 12 segundos y voy a realizar otra captura, ¿vale? Entonces esto de aquí lo copio a otra conexión, una conexión que abro aquí, ¿vale? Y mientras voy a preparar esto, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, de forma rápida voy a ejecutar esta consulta y voy a ejecutar esta operación con delay durability on, ¿vale? Ejecuto la consulta, ejecuto la transacción, tardará lo que hemos dicho antes de 2 segundos, ¿vale? Ha finalizado, volvemos aquí y aquí tenemos que esperar pues 10 segundos a que finalice, ¿vale? 12 segundos que habíamos dicho y vale. Y aquí lo que estamos viendo es, a nivel de entrada-salida contra el archivo de datos, fijaros que no ha sucedido nada. A nosotros lo que nos interesa son las operaciones que ha habido sobre el archivo de transacciones. Entonces, contra el archivo de transacciones vemos que desde el momento inicial hasta el momento después de la operación han sucedido en torno a 400 operaciones de escritura, ¿vale? Es decir, pongamos en contexto, hemos ejecutado 10.000 inserciones, ¿vale? 10.000 inserciones de las que han sucedido 400 operaciones de entrada-salida contra el disco, ¿vale? Anotemos este dato, ¿vale? Lo voy a anotar aquí para que lo veamos luego, ¿vale? Más o menos 400, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es voy a ejecutar la misma operación con durabilidad deshabilitada, ¿vale? Ejecuto la consulta, ejecuto esto. Ahora tardará pues los 4 segundos que hemos visto antes, ¿vale? Y ahora aquí pues, vamos a esperar hasta que llegue hasta el segundo 12. Y el segundo 12, pues aquí vemos que ha pasado de 20.742 operaciones a 30.742 operaciones. Es decir, hemos utilizado 10.000 operaciones de entrada-salida, ¿vale? Fijaros que esto demuestra la funcionalidad que estamos explicando. Es decir, para cada una de las inserciones que tenemos aquí abajo, ¿vale? SQL Server tiene que garantizar que eso está persistente, ¿vale? Fijaros en el ACID. Tiene que garantizar que está durable, ¿vale? Entonces, el hecho de que aquí hayamos hecho 10.000 operaciones concuerda perfectamente con la resta de 30.742 menos 20.742, ¿vale? Esto, en sistemas que son muy agresivos con el archivo de transacciones, pues fijaros cuál es el impacto que tiene, ¿vale? Entonces, con esto, bueno, voy a limpiar esto para las siguientes demostraciones, pero con esto podemos dar por demostrada la funcionalidad y, bueno, además de la funcionalidad, personalmente os recomendaría que os quedarais con esta DMV
que os puede servir para muchísimo de cara a auditar cuáles las operaciones que tienes en tu instancia de SQL Server. Voy a cerrar este script y vamos a volver a la presentación. A ver si puedo mostrar. Vale. Voy a comprobar que realmente se ve la presentación. Display settings. Duplicate. Vale, entonces en principio deberíais estar viendo ya la presentación. Vale, perfecto. Vale. Como hemos dicho, escenarios de uso de esta tecnología, pues obviamente en operaciones en las que tengas operaciones uno a uno con mucha frecuencia, ¿vale? En esos escenarios, en la línea de lo que hemos visto con la demostración, pues sería pues escenario como os comentaba anteriormente, ¿no? Asumir pérdida de datos en caso de que haya failover no controlado, ¿vale? Donde no hay muchas mejoras apreciables es en operaciones masivas, ¿vale? Operaciones masivas en las que, por ejemplo, vas a hacer inserciones de 20 millones de filas, por ejemplo, ¿vale? Esas 20 millones de filas, pues, bueno, fijaros que esas 20 millones de filas realizará la inserción de esas 20 millones de filas de un golpe. Entonces, si tú como responsable de esa operación, de ese proceso, tienes que devolver de forma inmediata el control a la aplicación que lo está llamando, pues, hombre, las mejoras no serán muy significativas, por eso lo he puesto ahí con el signo de admiración, porque requieren de pruebas, ¿vale? Si, por ejemplo, estás en un escenario en que tienes inserciones masivas muy concurrentes, evidentemente ahí sí sería un escenario adecuado, pero si tienes, por ejemplo, una carga nocturna que no depende de ninguna otra cosa y conoces que el archivo de transacción está dedicado exclusivamente para esa operación y tal, pues bueno, tampoco es que sea muy significativo la mejora que vas a tener. Pero obviamente será un escenario que deberías probar. Yo a ojos cerrados no lo haría, requeriría pruebas, ¿vale? Vale. Vamos a ver la segunda parte, que la segunda parte son las nuevas operaciones online y reconstrucción de particiones online. Entonces, el objetivo que se pretende con las nuevas operaciones online es dotar al usuario de la posibilidad de reconstruir particiones de tablas grandes, ¿vale? Actualmente, si tú quieres reconstruir una partición online, pues no es posible en SQL 2012, sin embargo en 2014 es una posibilidad que sí que tienes, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, considerar cuáles son los problemas que tienes que afrontar en caso de no tener la feature. Pues bueno, pues puede suceder que igual tienes que reconstruir la tabla entera, lo cual quiere decir que si tienes una partición de 12 meses, pues en lugar de reconstruir un mes, pues igual tienes que reconstruir 12, lo cual sería pues cerca de 12 veces más, si estuvieras hablando de forma lineal, 12 veces más las operaciones de entrada-salida contra ese archivo de transacciones, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pensar que la operación es online, ¿vale? Porque te reconstruye solamente la porción que necesitas y, bueno, veremos algún ejemplo para que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué te proporciona? Te proporciona granularidad al punto de que puedes reconstruir una o varias particiones, accesibilidad porque la tabla será accesible para operaciones de modificaciones, ¿vale? Y te permite algún nivel de bloqueos, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo en el que igual os sorprendéis, pero bueno, mientras la operación se está realizando sobre esa partición, tú podrás estar realizando operaciones de modificaciones, ¿vale? Es decir, los conceptos que tenemos claros de las operaciones online ahora mismo en SQL Server, pues se aplica también a nivel de partición, ¿vale? Y luego la otra novedad muy interesante que viene es que
aparece una cola adicional para la gestión de bloqueos. Es decir, si tú estás en un escenario en el que estás gestionando un sistema online que está registrando muchas transacciones y de repente metes una reconstrucción de un índice online, pues si el índice online tiene que quedarse parado esperando algo, pues lo que sucederá es que haya otras operaciones que estén pendientes de que el índice finalice su operación. Entonces, desde ese punto de vista, ese problema sucede porque actualmente solamente tienes una única cola de espera, ¿vale? Para la gestión de los bloqueos. Entonces, en ese GLO 2014 se aparece otra cola, que podríamos decir cola administrativa, en la que es donde se va a quedar esperando esa operación a que tenga la posibilidad de bloquear los recursos que necesite, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco más detalles sobre eso. De cara a la gestión de la prioridad en gestión de bloqueos, pues sucede lo mismo. Es decir, aparecen nuevas capacidades de bloqueos por operaciones de modificaciones, en el que puedes hacer el switch de particiones y también aplicable a las operaciones online sobre índices, ¿vale? De nuevo, esto lo que permite es que el grado de concurrencia sea mayor, lo cual, pues en sistemas críticos de Tier 1, 24x7, pues es muy interesante. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Si tú tienes n operaciones de consulta contra una tabla y metes una operación de modificación, pues lo que sucede es, aunque tengas n operaciones adicionales que necesitan leer ese dato, aunque la sentencia de arriba, la sentencia del SPI de 51 solamente está leyendo, el 53, el 54 y el 55 cuando entre tendrán que esperar a que la 52 finalice porque es la siguiente que está en la cola, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que este tipo vamos a hacer en caso de contención, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo quiero realizar una operación de reconstrucción de un índice y esa operación la tengo bloqueada porque otro usuario están haciendo lo que fuera, pues yo podré decidir en la propia instrucción, podré decir, si quiero que para realizar esa operación, si estoy bloqueado, quiero que mate al resto de usuarios que están intentando operar, o me meta yo en la cola de espera normal, o cancele esa operación para realizarla posteriormente, ¿vale? Fijaros que, como vamos a ver en el ejemplo, esta posibilidad la tenemos ya en el propio lenguaje, y en el propio lenguaje tendrás que especificar tú cuál es el tiempo de duración en el que puedes estar tú con esa operación esperando a que se libere el bloqueo, ¿vale? Entonces, de esta forma lo que tenemos es, aparece una cola adicional, y en esa cola es donde tú puedes estar esperando a que tengas esa prioridad asignada, ¿vale? Entonces, obviamente, si no hay ningún recurso que está bloqueando esa operación que quieres hacer, pues la operación se realizará de forma normal, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo para que entendáis cómo funciona esta característica. Entonces, voy a cambiar a Management Studio. Voy a comprobar que realmente estáis viendo todos la pantalla. A ver si podéis ver todos la pantalla. Vale, efectivamente ya todos tenéis la pantalla presentada, ¿vale? Entonces voy a reducir esto, ¿vale? Y ahora aquí lo que voy a hacer es, voy a utilizar un ejemplo que ha construido mi compañero Gianluca Hodge, basado en nuestro gran amigo, en un artículo que publicó en su web, nuestro gran amigo
Belnevarez, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es voy a modificar el modo de compatibilidad en la base de datos AventureWorks, una base de datos que tenemos de sobra, ¿vale? Entonces, en este caso, para hacer el ejemplo completo, lo que voy a hacer es, voy a mostraros la funcionalidad a nivel de reconstrucción de particiones, ¿vale? Y la funcionalidad a nivel de, además, forzar a que el usuario se quede esperando algo. Es decir, voy a hacer una simulación de que hay otros usuarios haciendo algo y por otro lado voy a intentar yo reconstruir esa partición, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es, voy a crear una función de particionado en la que voy a recoger los pedidos anteriores a 2012, primer semestre de 2012, segundo semestre de 2012 y 2013. ¿Vale? Fijaros que aquí hay 3 grupos, ¿vale? En este caso, para simplicidad, lo voy a meter todo directamente en el mismo file group, ¿vale? En el grupo primario, ¿vale? Dado una tabla de transacciones en la que le indicamos que utilice el esquema particionado en función de la fecha. Vamos a ver cuántas filas vamos a insertar, simplemente a nivel de conteo, para asegurarnos de que realmente hay datos en la tabla. Pues en la tabla original tenemos, para el año 2012 tenemos, bueno, pues tenemos datos cerca de, estamos hablando aquí entre 50, 40, 27, estamos hablando de algo así como 30.000 algo así como 30 millones de filas, y respecto al año 2013 pues tenemos algo así como 20, 40, 47.000 filas, ¿vale? Entonces, primero voy a rellenar la tabla, voy a meter solamente los datos anteriores a 1 de enero de 2013. La inserción suele tardar 7 segundos más o menos. A ver si efectivamente ha tardado 6 segundos, ¿vale? Para ver cómo están las particiones, pues obviamente existe una DMV que se llama SysPartitions, ¿vale? Una vista virtual, y en esta vista virtual lo que tengo es el número de particiones que tengo asignadas y el número de filas que tengo en cada uno de los grupos, ¿vale? Fijaros que en este caso lo que tengo es, como tenía pedidos del 2012 solamente, pues tengo en la partición 1, que son los pedidos anteriores a 1 de enero de 2012, no tengo filas, y las particiones del primer semestre de 2013, primer semestre de 2012 tengo 170.000 filas y segundo semestre de 2013 tengo 250.000 filas. Como en el predicado de la consulta he dicho que solamente quiero inferiores a 2013, pues evidentemente aquí para la partición que corresponde a mayor o igual que 1 de enero de 2013 la tengo vacía, ¿vale? Entonces, primera cosa, pues efectivamente tú puedes decir que puedes indicar que la partición 3 la voy a reconstruir online, ¿vale? Y la instrucción pues es muy sencillita. Tú dices rebuild, le indicas cuál es el número de partición y le indicas que quieres que sea online. Esto ha sido así pues toda la vida, ¿vale? Pues esto es muy interesante, es muy fácil de implementar, ¿vale? Entonces, hasta aquí, pues nada, simplemente nos vamos a creer que realmente hemos reconstruido esa parte, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces, ahora es cuando quiero jugar un poco con los otros sabores a nivel de bloqueos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a abrir una conexión y en esta conexión lo que voy a hacer es, voy a poner la fuente un poco más grande para que la veáis todos bien, ¿vale? ¿Era 125? Sí. 125. Vale, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer el típico select for update, ¿vale? En el que digo, voy a leer filas, ¿vale? Y voy a garantizar de que esos datos que he leído son repetibles, ¿vale? Es decir, con esto que prevengo, lo que voy a prevenir con esto es que otros hagan modificaciones sobre esos datos, ¿vale? Es un nivel de aislamiento un poco más severo, pero es útil en escenarios en los que estás hablando de transacciones, procesos de negocio muy complejos que dependen de estados que has visto anteriormente y que están modificándose durante el propio proceso, ¿vale? Entonces, se ha realizado la operación, ¿vale? Y ahora, si yo digo que quiero realizar esa reconstrucción, pues si lo ejecuto de la forma tradicional, pues
Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, pues estamos aquí tardando 8, 9, 10, 11 segundos, cuando anteriormente el insert tardó del orden de 6 segundos, ¿vale? Entonces hay un escenario de bloqueo, ¿vale? Vamos a ver qué bloqueos hay, ¿vale? Entonces podemos ver aquí que efectivamente, pues hay un... Voy a mostrarlo rápido porque estoy un poco falto de tiempo, ¿vale? Entonces podéis ver aquí que tenemos aquí una operación de reconstrucción de índice, ¿vale? En el que estamos viendo que la operación no puede finalizar porque está solicitando un nivel de bloqueo que no puede obtener, ¿vale? Entonces, bajo ese escenario, ¿qué sucede? Pues bueno, pues ahí lo que tengo que hacer es cambiar diferente funcionamiento a esto, decirle que funcione de otra forma diferente, ¿vale? Cancelo la operación, ¿vale? Y voy a ver esto, seguimos con la transacción está abierta, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a modificar la consulta para decir, cuando haya pasado un minuto, quiero que hagas algo diferente, ¿vale? Y ese algo diferente es esto, que me voy a matar a mí mismo, ¿vale? Es decir, voy a matar la operación de reconstrucción porque sois consciente de que está sucediendo algo que no me permite continuar, ¿vale? En este caso, estamos en un escenario muy borde, muy esquina, ¿vale? Muy poco habitual. Es decir, cuando tú haces una operación online, como sabéis, y si no lo sabéis, os recomendaría que revisarais la documentación, SQL Server, el hecho de trabajar con operaciones online, lo que hace es, al principio de la operación, coge un bloqueo exclusivo de modificación de esquema y al final de la operación coge otro bloqueo de modificación de esquema. Voy a ejecutar la operación porque voy a seguir explicándolo, ¿vale? Porque necesito que pase un minuto para que esto tenga efecto. Entonces, lo que está diciendo, en las operaciones online, en las operaciones de resoluciones online, lo que sucede es que si se realiza un bloqueo exclusivo modificación al principio de la operación y un bloqueo exclusivo modificación al final de la operación. Eso no quiere decir que la operación no sea online, porque ese bloqueo es muy liviano. Es simplemente a nivel de bloqueo de esquema, ¿vale? Todas las modificaciones que se van haciendo con todas y cada una de las filas que contiene esa partición, todo eso es online, porque se van cogiendo y se van soltando, se van realizando esa operación en una copia alternativa, ¿vale? Lo que estoy forzando en este escenario es que, efectivamente, al final de la operación existe un bloqueo que no puedo adquirir porque tengo otro usuario que está bloqueando ese dato, ¿vale? Porque aquí, proactivamente, yo ya he dicho que quiero que las lecturas sean repetidas, ¿vale? Entonces, ha pasado un minuto, esto, aunque le haya dicho un minuto, suele tardar un poquitín más porque es el tiempo que tarda en entrar el gestor de la cola alternativa. Y fijaros que aquí lo que me dice es que ha habido un log request timeout, ¿vale? Es decir, que en este caso me ha matado a mí porque yo específicamente se lo he dicho así, ¿vale? Fijaros que en el otro escenario que sería interesante sería este, en el que no lo voy a ejecutar porque estamos un poco cortos de tiempo, pero este escenario lo que haría es, en lugar de matarme a mí mismo, lo que haría es, mataría a la conexión que tiene el bloqueo adquirido, ¿vale? Entonces, fijaros todas las posibilidades que se nos abren con esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, vamos a ir finalizando la presentación. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto. Display Settings, voy a mostrar el contenido en duplicado. Vale, deberéis estar viendo ya la diapositiva. Vale, como resumen de la presentación, nos hemos enfocado en dos funcionalidades que probablemente no son muy conocidas dentro de Seguro 2014 y lo que nos proporciona es, por un lado, la posibilidad de que las operaciones que se hagan sobre el archivo de transacciones puedan ser un poco más diferidas, ¿vale? El compromiso que tienes en este caso es que puede darse un escenario de que puedes tener pérdida de datos, ¿vale? Hemos explicado cuál sería el escenario de pérdida de datos. Me gustaría tranquilizaros en cuanto al hecho de que es un escenario controlado, ¿vale? Que evaluéis la tecnología, ¿vale? Y luego el segundo escenario sería, el segundo punto que hemos visto ha sido operaciones online mezclado con
la gestión de prioridad en bloqueos, ¿vale? Hemos visto cómo en SQL 2014 ya puedes reconstruir online una partición y aprovechando un poco la definición del particionado y la reconstrucción online, hemos forzado una transacción que nos ha bloqueado para no dejarnos operar, ¿vale? Entonces ahí hemos decidido qué hacemos. Decidimos o bien abortamos nosotros nuestra operación o bien podemos elegir matar a los usuarios que nos están bloqueando. Vale, entonces con esto abrimos el turno de preguntas para que Eric nos pueda comentar. Muchas gracias por haber asistido y si tenéis alguna duda, por favor, sentiros libres en bien preguntar ahora o bien enviarme mail con las dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias por dejarme participar. Eladio, ¿cómo estás? Mira, aquí tenemos algunas preguntas de José Pineda, de Germán Pani, que nos han escrito respecto al tema que estamos tratando. Por ejemplo, nos dicen, si las transacciones son diferidas, al realizarse menos transacciones en el log, entonces el espacio usado en el log es menos o igual. El espacio será el mismo. El espacio será el mismo. En el caso, sí, el espacio será exactamente el mismo. Lo que estamos aliviando es que esas operaciones, al poderse hacer en grupos, la frecuencia de ir a hacer la operación es inferior. Ok. Y por otro lado, el tema de las transacciones, las pérdidas de datos aplica en el tema del failover. ¿Solamente utilizando esta característica ya se corre ese riesgo o hay una forma, pues como mencionabas, el tema del flush log se puede mitigar? Pero ¿cómo, de pronto hay otras formas de mitigarlo? ¿Cómo se puede manejar eso correctamente? Bueno, entiendo que la pregunta es de qué forma mitigar la posible pérdida de datos, ¿no? Creo recordar que hay contadores de monitor de rendimiento que te ayudan a ver esa información. Lo que yo recomendaría es si por ejemplo, quieres evitar... No, a ver, al final depende cuál es lo utilizado que es el archivo de transacciones. Es decir, el volumen donde tengas en los archivos de transacciones estarán más o menos estresados. Entonces, lo que podrías forzar es ejecutar, por ejemplo, vas a ir a un entorno de pruebas, ¿no? Un entorno de calidad, ¿no? Entonces, lo que sugeriría yo es, en ese escenario, en el escenario de probarlo, ejecutar periódicamente el SP flushlog para identificar cuál es el volumen de modificaciones que se van haciendo de cara a considerar implementarlo o no. Sí. De todas formas, yo aquí en este escenario hemos hablado de sacar de la base de datos que sería transaccional esas operaciones que podrían ser diferidas. Entonces, desde ese punto de vista, si estamos hablando de algún escenario de riesgo en el que la pérdida de datos puede suponer problemas, primero lo descartaría y segundo, primero intentaría sacar otra base de datos diferente. Si no se puede sacar otra base de datos diferente en el que en esa base de datos configures esa durabilidad, si tú te puedes permitir hacer cambios en el código, cambiaría cuáles son las transacciones que quieres que funcionen de esa forma. Y en el caso de que no puedes cambiar el código, pues evidentemente si tienes dudas no lo implementaría. Una pregunta, si yo hago las transacciones diferidas y no están escritas en disco y yo quiero actualizar esa información que ya envié, ¿qué sucede en ese caso? ¿Solamente son para temas de inserción o yo puedo actualizar esas transacciones a pesar que no estén escritas en disco? Muy buena pregunta, me gusta la pregunta. Hemos comentado durante la sesión de que las operaciones que necesiten leer datos, los datos los cogerán de memoria. Es decir, pongamos en contexto que la funcionalidad está implementada para que sea lo más transparente posible de cara a las operaciones que tienes actualmente, ¿no? Entonces, si por ejemplo haces una modificación, haces una inserción, esa inserción no está durable y otro usuario modifica ese dato que has insertado, el dato se va a modificar igual. Es decir, el dato que se coge de lo que está en memoria, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, el cambio en la aplicación es cero, ¿vale? Es decir, tú, información que has confirmado en tus transacciones, información que está confirmada en datos, ¿vale? Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista es totalmente transparente. Bueno, por aquí tengo otra pregunta, no sé si aplique al tema, pero dice,
¿Se pueden restaurar bases de datos distribuidas en forma online? No entiendo la pregunta. ¿Restaurar bases de datos distribuidas? Sí, no, yo no entiendo tampoco la pregunta muy bien. Dice, restaurar bases de datos distribuidas en forma online. Si quiere el usuario que contacte offline, si quiere. Bases de datos distribuidas, restaurarlas online. Sí, no, No no. sé si se refiere a la pregunta de si cuando se inicia el servicio SQL Server, cuándo es el momento en que está disponible las bases de datos, o si puede aclarar un poco, lo agradecería. Listo, sí, ahí ya le puse para que lo ampliara. Por ahora no tengo más preguntas. Voy a ver si el señor que nos envió la pregunta nos la amplía un poquito. Está muy bien, Eladio. Muy interesante el tema, te cuento. Muy aplicable. Bueno, muchas gracias por asistir y sobre todo gracias por la invitación. Hay otra preguntita, ahí tenemos todavía tiempo. Por acá nos preguntan que si eso es parecido a las operaciones redo log buffer de Oracle. Sí, es parecido, pero si recuerdo bien, cuando estuve estudiando la tecnología, Oracle tenía otro sabor diferente. Oracle ofrecía dos posibilidades y creo que creo que es este el caso del que comenta, el Redo Log Buffer. Okay. De hecho, ahora que aprovechamos la conversación, cuando estuve estudiando esta tecnología, uno de los proveedores de base de datos que implementaba esto era, además de Oracle, lo ofrece también Postgres. Y me gustó mucho la implementación de Postgres porque Postgres te permitía establecer cuál es el tamaño de las operaciones pendientes. Es decir, tú podías decir, imagínate que tienes un escenario en el que tienes, yo qué sé, 3.000 operaciones por segundo, ¿no? 3.000 transacciones por segundo. Y Postgres lo que te permitía era decir, bueno, yo voy a permitir que hasta 2.000 estén encoladas de escribir. Es una funcionalidad muy interesante que me gustó. Y si el sistema tiene mucha transacción, el consumo de memoria no se puede disparar, y ese almacenamiento, ¿en qué formato está? Es decir, pues, al estar en el log, yo tengo que almacenar en el log las transacciones pendientes por aplicar hasta el momento de aplicarlas, que es algo parecido a lo que va a suceder acá. Entonces, puede ser que el consumo de memoria suba mucho, o cómo puede eso afectar el tema de memoria. No afecta en nada, porque, a ver, recordemos que cuando tú realizas una inserción, esa inserción primero se escribe en memoria, ¿vale? Entonces las páginas asociadas a ese cambio están en memoria. Entonces, una vez realizado el cambio en memoria es cuando se escribe a disco, ¿vale? Entonces, el impacto que tenga eso a nivel de cuál es la cantidad de memoria que es necesaria localizar de cara a que tengamos una cola en memoria o así, ¿no? Que mantenga cuáles son las operaciones pendientes. Yo no, de las pruebas que he hecho, yo no creo que sea un posible cuello de botella la memoria, ¿eh? Porque pensemos que las transacciones primero se modifican en memoria y luego van a disco. Entonces, desde ese punto de vista, incremento de memoria, pues yo no lo percibo como que fuera un potencial problema, ¿eh? Okay. Sí, sino como van a estar más tiempo en memoria antes de pasar al log, era de pronto un poco enfocada en ese punto de la pregunta, ¿no? Como van a estar mucho más tiempo en memoria antes de volcarse a disco. Es por eso que de pronto pensaba que podría consumir un poquitico más de memoria, No. Bueno, de pronto las preguntas de la grabación y de los scripts y demás, a partir de la próxima semana va a estar disponible en la dirección de Facebook, facebook.com/SpanishPassBC, y ahí van a estar el tema de las grabaciones, presentaciones y todo lo que el expositor quiera publicar. Entonces ahí vamos a tener todo disponible. Ahora sí se nos acabó el tiempo, Eladio. Yo quería quedarme aquí hablando contigo de este tema todo el día, pero ya tenemos que darle paso a los demás expositores. Muchas gracias a todos por asistir.
De nuevo los invitamos a participar en los eventos de paz, SQL Saturdays y demás. Hágase partícipes de esta comunidad que es bastante grande, que es una comunidad mundial para profesionales en SQL y todo lo que tenga que ver con datos. Entonces, los invitamos a seguir participando. Por favor, cuéntenle a sus amigos, piten, de todo, y los esperamos. Muchísimas gracias, Eladio, muchas gracias, y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Gracias.